Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día muy lluvioso, entonces esperemos que no afecte el sonido, pero vamos a iniciar con nuestro capítulo número 5 de Lucas, que vamos para allá. Ya sabes, en lo que lo buscamos, tráete tu Biblia, tráete tu libretita para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Y estamos entrando desde hace un par de días en el Evangelio de Lucas. Acordémonos que son 4 evangelios que nos hablan de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hablábamos de que Lucas hizo una investigación muy exhaustiva para recopilar toda la historia de la vida de Jesús. Entonces, estamos entrando al capítulo número 5 y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, quiero darte gracias por este día, gracias también, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Te quiero pedir que tú este momento, Señor, lo utilices para hablarnos, para mostrarnos todo lo que nosotros podemos aprender a través de tu palabra. Ayúdanos a cada vez parecernos más a tu Hijo Jesucristo, y también, Señor, quiero pedirte que tú seas el que dirija este momento y que el Espíritu Santo nos guíe en esta lectura, igual a todos los que siguen, Señor, la lectura diaria de tu palabra. Pues, Señor, bendícelos, ayúdales, Señor, muéstrales todo lo que también me has mostrado a mí o me vas a mostrar a mí. Te lo quiero pedir, te lo quiero poner en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más, vamos a entrar en este capítulo. Es de 39 versículos y sin duda vamos a aprender muchísimo de la palabra de Dios. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, los pescadores estaban en 2 barcas trabajando, y una vez que llegaron a la orilla, pues empezaron a limpiar todo, a guardar todo. Y dice: y entrando en una de aquellas barcas, o sea, Jesús, ya que vio que esas barcas estaban desocupadas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imaginemos que pues una multitud no es de 10 personas, ¿verdad? Una multitud es de muchísimas personas. Entonces, el maestro utiliza diferentes métodos de enseñanza, pero uno era él hacía esto para que todos lo pudieran escuchar, y no solo los que estaban enfrente, sino los que estaban hasta atrás, etc. Él se preocupaba para que las multitudes escucharan bien la palabra de Dios. Después dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí nuestro maestro le está dando una instrucción a Pedro, ¿no? Y Pedro le da información a Jesús, ¿no? O sea, le dice: ya trabajamos toda la noche, no pescamos nada, pero aún así, porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer, te voy a obedecer, incluso sin entenderlo, ¿no? Podemos pensar que Pedro pensaba esto. El 6 dice: y habiéndolo hecho, o sea, habiendo obedecido al Señor, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo cumple este milagro en la vida de ellos para enseñarles, ¿verdad? Porque el 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, la bendición que el Señor les permitió tener en esa pesca, la pesca milagrosa, fue en gran manera muchísima, porque 2 barcas se llenaron. Y luego el 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí Simón Pedro reconoció que estaba delante de el Hijo de Dios mismo, y se sentía indigno porque él se sentía pecador de que Jesús lo bendijera. Porque el 9 dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, yo me imagino que pues Pedro analizaba y pensaba como: estuvimos toda la noche trabajando, no pescamos nada, y el Señor aún así nos bendijo.
pero todo esto siempre es acompañado también de la obediencia. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que el Señor nos pide cosas extrañas, por así decirlo, pero es con un fin y con un propósito. Y el chiste es aquí, pues pensar y ser como Pedro, ¿no? Decir, Señor, me está pasando esto, pero en tu palabra yo lo haré y obedecer. Entonces el 10 dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos los primeros discípulos de Jesús, cómo a través de un milagro, a través de que Jesús les enseñó sus maravillas, ellos al instante dejaron todo, dejaron su trabajo, dejaron la barca y siguieron a Jesús. El 12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él y le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho, el versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y aquí viene algo muy interesante porque Jesús dice unas palabras muy bonitas para estos hombres que procuraban la sanidad de su amigo. Porque dice, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces aquí Jesús va a hacer una de las declaraciones pues más contundentes en la historia de su vida, porque dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces aquí lo que Jesús está haciendo con este milagro es demostrar dos cosas. Uno, que él tenía el poder para sanar y para perdonar pecados, pero que él también era el Hijo de Dios y Dios mismo, porque los fariseos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero aquí podemos ver cómo Jesús, en su carácter hipostático, es 100% Dios y 100% hombre. Por eso esta es una de las declaraciones más bonitas que encontramos en la Biblia, porque nosotros creemos en un Jesús que es nuestro Salvador, que también es Dios y que es el Hijo de Dios. Entonces el 25 dice, este es el cumplimiento de este milagro. Al instante, levantándose en presencia de ellos, o sea, haciendo ese milagro y a la vista de todos, y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Porque antes de esto, antes de que Jesús naciera, creciera, iniciara su ministerio, pues las personas nadie las sanaba de sus enfermedades. Ellos así nacían y así morían, etcétera. Pero por eso
las personas, al empezar a ver los milagros de Jesús, se impactan tanto que en muchos de estos milagros vamos a encontrar frases como y se maravillaron, o como esta que dice, hoy hemos visto maravillas, o se impactan y dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, etc. El 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Una persona publicana era alguien que cobraba impuestos. Era judío que cobraba impuestos a los judíos, entonces a los judíos no les gustaba eso, ¿verdad? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví también es Mateo y es el que escribió el primer evangelio. Dice el 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, o sea, de los amigos con los que Mateo Leví se juntaba. Él le organizó una comida al Señor y llegaron estas personas. Esto es importante porque estas personas, al estar comiendo con Jesús, pues a Jesús lo veían con ellos. Y los escribas, entonces por eso dice el 39, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Este es un pasaje muy, muy valioso porque estamos viendo un contexto en el que Jesús llama a alguien que es publicano, que está en contra, pues sí, de su nación. Incluso, por ejemplo, los publicanos en ese tiempo lo que hacían era cobrar de más, o sea, sí cobraban los impuestos, pero les cobraban de más a los judíos. Entonces ellos se hacían ricos. Por eso Leví lo lleva a su casa, le hace un banquete, etc. Y solo sus amigos eran publicanos también, porque ellos hacían lo mismo. Y por eso les dicen que le preguntan a Jesús, ¿por qué comes con publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué estás ahí con ellos? Y Jesús hace una declaración muy bonita que dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Y es lógico, o sea, Jesús vino a los enfermos, Jesús vino a los pecadores y en muchos de sus milagros, en muchos de sus encuentros, transformó sus vidas. Ese es el propósito de que Jesús haya venido, sanarlos de sus enfermedades, pero también sanarlos de sus pecados. Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, una de las claves de que nosotros y de cumplir el llamado que Cristo nos hace es arrepentirnos de nuestros pecados. Todos somos pecadores y lo que necesitamos para ser sanos de nuestro pecado, para ser salvados, es arrepentirnos de ellos, de todos y cada uno de ellos, pero no solo arrepentirnos, sino creer que Jesús ya pagó por cada uno de ellos. Y el 36 dice, les dijo también una parábola. En este mismo escenario, a todos, a los escribas, a los publicanos, etcétera, les empieza a enseñar. Una parábola es, pues, una historia que es contada con cosas o con ejemplos de nuestro alrededor para enseñarnos verdades espirituales. Entonces dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, o sea, es como, por ejemplo, si yo tengo una blusa viejita y se le hace un hoyito y corto una buena para ponerla y reparar el hoyito, pues voy a arruinar las dos. Entonces, por eso dice, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, o sea, no empatan porque uno es viejo y el nuevo pues se va a ver mal. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y uno y el otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el viejo es mejor. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que hay veces que lo nuevo no lo puedes mezclar con lo viejo porque se va a arruinar. Entonces Jesús
en esta enseñanza les está mostrando que todo lo que Él les está diciendo y enseñando, no lo mezclen como con otras cosas. Al contrario, que lo apliquen a su vida, lo vivan y sobre todo que lo crean. Porque si no, lo nuevo arruinará a lo que ya está establecido, a la palabra. ¿Por qué? Porque los fariseos corrompieron muchísimo y volvieron los mandamientos tradiciones de hombres. Entonces ellos agregaban cosas que no tenían sentido, ¿no? O sea, tenían la ley, pero después ellos lo convirtieron en prácticas nuevas que no podían mezclarse. Entonces Jesús les dice, no, o sea, solamente lo que está aquí en la palabra. Porque recuerden que ellos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto, no hacen aquello? Y Jesús les explica, porque yo estoy con ellos. No tienen necesidad de ayunar, de estar tristes, orando. Cuando yo me vaya, ahí tendrán necesidad de orar, ¿no? Entonces, Jesús les está dando una enseñanza muy valiosa y nos está dando una enseñanza muy valiosa a nosotros en el hecho de decir, aquí en la palabra viene todo su consejo. Sigamos lo que dice. Y a veces las cosas nuevas que se quieren mezclar, pues lo único que van a hacer es arruinar el vestido, es arruinar los odres y se derramará en nuestras vidas y nos confundiremos, etc. Entonces, podemos aprender de esto que necesitamos la enseñanza de Jesús tal cual es. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.